Entonces, seguimos. Les decía que ¿hay alguna otra manera de calcular esa asíntota sin necesidad de recordar la formulita para PQ? Sí. Y le decía que no voy a perder tiempo como estos nuevos conceptos. Bueno, yo les escribí hoy, cuando escribí la función, le escribí una propiedad que cumple la función que tiene asíntota oblicua. ¿Y qué le había escrito? Que si una función tenía asíntota oblicua, esa función, que ahora llamé h, hoy puse f de x en general, ahora esa función es h, o le escribo lo que escribí al comenzar. Toda función que presenta asíntota oblicua puede expresarse, les dije, como su asíntota oblicua más un infinitésimo. Esto era un infinitésimo. ¿Qué quería decir? Que m de x tendría a 0 cuando x tendría a infinito. Eso era. Ahora, esa f de x, esta h, que es este cociente, porque las funciones, dijimos, debían ser racionales. Entonces tiene que cumplirse esta propiedad. Y entonces, si yo miro esto, vemos que en realidad la función se transforma en una suma de términos. Y yo puedo lograr esa suma de términos. Y sí. ¿Cómo? ¿Me hablaron? Por favor, cierren los micrófonos. ¿Dónde sí, fui a... Juan, estoy acá, no lo tienes hasta Marilón, pero... Bueno, seguimos. ¿Cómo puedo hacer entonces para lograr esto y también calcular la asíntota oblicua de la función sin necesidad de recurrir a la formulita para calcular P y Q? Valiéndome de esta propiedad que es una suma de términos. ¿Puedo lograr esto en esta función? Porque en definitiva yo, h de x va a ser igual entonces, de acuerdo a lo que habíamos visto, a su asíntota más ese infinitésimo. Y entonces, ¿cómo logro esto? Bueno, como para que una función tenga asíntota oblicua siempre es una función racional, un cociente de dos funciones polinómicas, si es un cociente de dos funciones polinómicas, es un cociente de polinomio. Y ustedes saben dividir polinomios, y si no, repasen, y ya lo habrán visto. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Voy a dividir los polinomios. Voy a dividir las funciones polinómicas, porque son cocientes. Y entonces, si yo divido, no voy a explicar la división, ¿eh? Esto va a ir a x, esto me va a quedar menos x cuadrado más 13. Esto se va, esto me queda 5x. Como son polinomios de método continuo, me queda, va a 5, me queda menos 5x más 15. Esto con esto se va, y me queda que el resto de la división es 15. Muy bien. ¿Para qué hice esto? Bueno, porque por teorema de la división, sea de número de polinomio de funciones, se cumple el teorema de la división. Y el teorema de la división, ¿qué dice? Que el dividendo es igual al cociente por el divisor más el resto. Eso se cumple en cualquier división, sea de número, de polinomio, de funciones, lo que fuera. Porque es el teorema de la operación de división. Entonces, si yo miro, esto es lo que llamamos el dividendo, esto es lo que llamamos el divisor, esto es el cociente y esto es el resto. Para este caso de división de funciones o de polinomio. Muy bien. Entonces, si yo aplico este teorema a esto, pero cuidado, acá la función es dividendo dividido divisor. Acá solamente tengo dividendo. Entonces, para obtener lo que dice acá, si yo divido el primer miembro por el divisor, tengo que, para que no se altere la igualdad, tengo que dividir a todo. Entonces, como tengo una suma, ya voy a aplicar distributividad del denominador. ¿Para qué? Porque entonces en este primer término puedo cancelar divisor con divisor. ¿Y qué me queda? Que ese teorema de la división me dice que el dividendo dividido divisor es igual al cociente más el resto sobre el divisor.
teorema de la división, escrito de otra manera. Voy a aplicar esto a esto. Entonces, si yo aplico este teorema a este cociente, fíjense que tengo que aplicar lo que dice acá. Dividendo dividido divisor, x cuadrado sobre más 2x sobre x menos 3. Dividendo dividido divisor. Igual al cociente. El cociente es x más 5. Más el resto, 15, sobre el divisor, x menos 3. Y expresé mi función de otra manera aplicando el teorema de la división. Muy bien, pero ahora fíjense, comparemos estas dos expresiones. La función, es lo que tengo acá, es igual a una recta, es lo que tengo acá, más, y esto tiene que ser un infinitésimo cuando x tiende a infinito. Entonces voy a ver si esto es un infinitésimo. Y para hacer un infinitésimo tengo que aplicar el límite cuando x tiende a infinito de la función. Fíjense que es una función que depende de x, esto depende de x. 15 sobre x menos 3. Si yo hago ese límite, el límite es una constante, la constante. Y si reemplazo por infinito aquí, me queda infinito. 15 dividido infinito, todo número real dividido infinito, tiende a 0. Por lo tanto, esta función es un infinitésimo cuando x tiene infinito. Conclusión. Esta recta que resulta del cociente es la asíntota oblicua de la función. Y no tuve que acordarme de ninguna fórmula para calcular P y Q. Simplemente realizar la división de la función hipotética. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Así como hicimos esto, lo verificamos ahora con la fórmula, porque hay muchos que se acostumbran a hacer la fórmula. Es cierto esto que yo les dije, y se cumple esa propiedad que hemos visto, pero vamos a calcular a ver, por fórmula ahora los coeficientes. P era igual al límite cuando x tiende a infinito de la función h de x en este caso, dividido la variable independiente. Muy bien. Límite cuando x tiende a infinito, la función es x cuadrado más 2x sobre x menos 3, todo dividido x. Muy bien. Antes de resolver este límite, vamos a resolver este cociente de funciones, límite cuando x tiende a infinito, y la división de fracciones extremo con extremo sobre el producto de los medios. Por lo tanto, el numerador me queda x cuadrado más 2x, y esto si aplicamos propiedad distributiva me queda x cuadrado menos 3. Muy bien. Fíjense si yo resuelvo este límite. Ustedes ya estudiaron indeterminaciones, yo voy a ser muy rápido, ¿eh? Si yo resuelvo este límite me está dando indeterminado, me está dando infinito sobre infinito. Pero ya vimos cómo se resolvía, y ustedes ya hicieron ejercicio cómo salvar indeterminaciones del límite infinito sobre infinito. Fíjense que cuando tenía infinito sobre infinito, y yo se los dije también, y tenía el cociente de dos polinomios del mismo grado, el resultado era un número finito igual al cociente de los términos de mayor grado. 1 dividido 1, por lo tanto me está dando que el coeficiente P es igual a 1. Al salvar esta indeterminación. Al resolver este límite y salvar esta indeterminación, ese límite me da 1. Por lo tanto, de acá estoy sacando que P es igual a 1. Ahora quiero hallar Q. Límite cuando x tiende a infinito de la diferencia entre la función menos p por x. Esto va a ser entonces límite cuando x tiende a infinito, la función menos p por x, pero p vale 1, no voy a poner 1 por x. Me queda. Bueno, antes de resolver ese límite, obviamente tenemos que resolver esa recta que está dentro del corchete.
Y entonces, si resolvemos algebraicamente esa recta buscando el común denominador, fíjense que el común denominador es x menos 3. Esto y esto me queda 1, por el numerador me da lo mismo. Y después esto y 1 me da x menos 3 por x. Si ya aplico propiedad distributiva y teniendo en cuenta el signo negativo, me queda menos x cuadrado más 3x. Y ahí he resuelto esa recta de fracciones. Esto puedo cancelar con esto, pues son términos iguales y opuestos, y me queda entonces el límite, cuando x tiende a infinito, de 3x más 2x, 5x, todo sobre x menos 3. Nuevamente, si resuelvo este límite es infinito sobre infinito, una indeterminación. Salvar la indeterminación, y si son polinomios del mismo grado, el límite era el límite finito igual al cociente de los coeficientes de los términos de mayor grado. 5 dividido 1 me queda 5. Por lo tanto, vemos que Q es igual a 5. Si escribimos entonces nuestra recta asíntota oblicua, P valía 1 y Q valía 5. ¿No es la recta que habíamos hallado anteriormente? ¿No es la recta que hallamos anteriormente? ¿Sí o no? ¿Es la recta que hicimos hoy o no? Se verifica. Por lo tanto, entonces, ven que puedo hallar por fórmula, cuando la función cumple todas esas condiciones que vimos, o bien haciendo directamente el cociente de los polinomios. ¿Cómo graficamos ahora? Profe, tengo una duda. Sí, escucho. A la hora de hacer la división de polinomios, ¿se puede utilizar Ruffini? No. Esta es una división que no es Ruffini, vos aplicás cuando tenés, bueno, si es un polinomio de primer grado, puedo aplicar. En este caso sí, pero en el caso de que no tengas un polinomio de primer grado abajo, no podés aplicar Ruffini. Y además, cuidado, porque si entendés bien Ruffini, podés hacer para cualquier polinomio. ¿Sí? Pero cuidado cuando te queda el valor del resto, que sepas cómo resolverlo. Podés aplicar, repito, Ruffini si esto es de primer grado, pero si no es de primer grado no podés aplicar Ruffini. Porque si yo te hubiese puesto, por ejemplo, eso cumple que es una racional y cumple que esto es de grado mayor que 2 y esto es de un grado menor que el de arriba. Con seguridad que tiene asíntota oblicua y ahí no podés aplicar Ruffini. Sí o sí tenés que hacer la división común. ¿Estamos? ¿Se entendió la chica que me preguntó? Sí, profe, gracias. Bien. ¿Cómo graficamos entonces ahora esa función? Bueno, tomo mi sistema de ejes cartesianos y lo primero que voy a graficar es ver qué tipo de asíntota tiene esa función. Ya hemos visto que sí o sí tiene asíntota oblicua, y su asíntota oblicua era, y voy a escribir directamente, x más 5. Pero también, ¿qué otro tipo de asíntota tiene esta función? ¿Qué otro tipo de asíntota? Vertical, porque justamente x no puede tomar el valor 3 porque anula el denominador, por lo tanto también tiene una asíntota vertical que es la recta x igual a 3. Entonces lo primero que voy a graficar son las asíntotas. En este caso tengo mi asíntota vertical, y luego esta es una recta que obviamente es una función lineal, que va a cortar al eje y en el punto obviamente 5, y también al eje x en menos 5. Por lo tanto, ya aparecen mis dos asíntotas. Mi asíntota oblicua
y mi asíntota vertical. Y obviamente, nuevamente, quedan 4 cuadrantes, nada más que no son ángulos rectos. 1, 2, 3 y 4. Nuevamente la gráfica va a estar formada por curvas que se van a ubicar en cuadrantes opuestos respecto al punto en que se corten estas asíntotas. Quiere decir que si una rama tengo en este cuadrante, la otra va a estar acá. O si tengo acá, la otra va a estar acá. ¿Cómo hago eso? Una vez que grafiqué las asíntotas, una tablita de valores. Por ejemplo, si le doy el valor 0 a x, obviamente la función vale 0, porque me queda 0 dividido menos 3. Quiere decir que un punto de la función es esta. Obviamente también está indicando que esta función va a tener una curva en este cuadrante, la otra va a estar aquí. Bueno, con otro valor, por ejemplo, si le doy el valor menos 2, la función va a valer 0. Quiere decir que está acá. Bueno, con el concepto de asíntota, ya puedo trazar la curva. Obviamente que cuando más puntos les dé, mejor va a ser. ¿Me esperan un segundito? Dijo que ya volvía el profesor. Listo, disculpen, pero tuve que atender el teléfono, por eso disculpen. Bueno, fíjense entonces que les decía, para graficar ahora la función le doy a una tablita de valores y le doy valores a x. Si le doy 0, 0 dividido menos 3 me da 0. Si le doy el valor menos 2 me queda 4 menos 4, 0. Y 0 dio cualquier número, por lo tanto, me va a quedar entonces menos 2 con 0. Obviamente que cuanto más valores le dé, más perfecta va a ser la curva. Y con el concepto de asíntota se acerca pero no corta ni a la vertical ni a la horizontal. Y la otra, obviamente, se va a encontrar para este ejemplo en este otro cuadrante. Para encontrar valores en este cuadrante tengo que darle valores que estén a la derecha. Por ejemplo, si le doy el valor 4, 4 al cuadrado ya me va a dar 16. 16 más 8 me va a dar 24 sobre 1. Quiere decir que para 4 me está dando ya 24. Conclusión, va a ser otra curva que también va a cumplirse de que se va a acercar a la asíntota vertical y horizontal. Por lo tanto, también son dos ramas las que componen la gráfica de la función. De esta manera, entonces, podemos calcular la asíntota oblicua de una función. Y ahora viene la pregunta. Hoy cuando iba a empezar a explicar este tema les dije,
Una función puede tener una combinación de asíntotas. Y una ya habíamos visto cuando estudiamos funciones racionales, que era vertical y horizontal. Ahora estudiamos el tercer tipo de asíntota que puede presentar las funciones, que es la oblicua. Ahora pregunto, ¿qué combinaciones de asíntota pueden presentar las funciones? Una horizontal y vertical. ¿Qué otra combinación? Acá hemos visto otra combinación. Esta combinación es vertical y oblicua. Vertical y oblicuo, profe. Vertical y oblicua, que es perfecto. ¿Hay alguna otra más? Horizontal y oblicuo. No, Una función Esa puede no. presentar, una función puede presentar asíntota horizontal y oblicua. no, profe. Nunca, nunca. Nunca una función puede presentar horizontal y oblicua. Y ahora les pregunto por qué. Básense en la propiedad que escribí aquí. Cuando escribí aquí, toda función podía expresarse como su asíntota oblicua más un infinitésimo. Nunca una función puede presentar asíntota horizontal y oblicua. ¿Por qué? Porque justamente la asíntota horizontal no es otra cosa que esta asíntota oblicua donde P es igual a 0, es donde la pendiente es nula. Por eso nunca puede tener oblicua y horizontal. Porque la horizontal no es otra cosa que una recta que su pendiente se hizo 0. Entonces dejó de ser oblicua para transformarse en horizontal. Entonces las combinaciones pueden ser horizontal y vertical o vertical y oblicua. ¿Puede haber más de una asíntota vertical en una función? Sí. ¿Puede haber más de una asíntota horizontal en una función? Sí. Es decir, puedo tener la gráfica de una función que presente una asíntota horizontal y dos oblicuas, una vertical y dos horizontales, una horizontal y dos verticales, una oblicua y dos verticales, pero nunca puedo tener una horizontal y una oblicua. Repito, ¿por qué? Y porque la horizontal no es otra cosa que la oblicua que se horizontalizó, si quiere. Su pendiente es 0. ¿Entendido esto? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Muy bien. Con esto entonces hemos visto toda la parte de asíntotas y ahora vamos a ver un concepto más y con esto terminamos por hoy para continuar mañana. ¿Qué es el concepto de continuidad de una función? La continuidad es una propiedad puntual de las funciones. Puntual de las funciones. Es decir, que cuando yo hablo de continuidad, voy a hablar de que una función es continua o no en un punto. Por eso digo, es una propiedad puntual. Y yo voy a decir que una función cualquiera, f de x, es continua en un punto x sub 0 que pertenece a su dominio, sí, solo sí, se cumplen tres condiciones. Puntual, en un punto. Si se cumplen tres condiciones. Primero, existe la función en el punto. X sub 0 o A, como quieran. Es decir, esto no es un número real. Está definida la función en ese punto. Tiene un valor definido. Segunda condición, existe el límite de la función en el entorno reducido de ese punto x0. Pueden poner x0 o a, es lo mismo, ¿eh? Es un número cualquiera.
un número finito. Y esto es un valor finito. Finito. El límite debe existir y debe ser finito para que la función sea continua. Y la tercera condición es que si existe la función en el punto y existe el límite, estos dos valores deben ser iguales. El valor de la función en el punto es igual a su límite. Si se cumplen esas tres condiciones, decimos que la función es continua en el punto x sub 0 en que estoy analizando esta propiedad de la función. Muy bien. Este concepto de continuidad también lo puedo ver desde el concepto de límite, aplicando esta situación que dije aquí, porque esta es la condición que cierra la continuidad. Existe la función, existe el límite y ambos valores son iguales. Por lo tanto, la continuidad de una función también la puedo aplicar desde el concepto de límite con esta tercera condición. ¿Y cómo voy a aplicar esta continuidad desde el punto de vista del concepto de límite? Y voy a decir que f de x es continua en el punto x sub 0 que pertenece al dominio de la función, sí, solo sí. Y ahora escribo lo mismo que escribí, pero desde el concepto de límite. Sí, solo sí, entonces, el límite de la función f de x cuando x tiende a x sub 0 es igual al valor de la función en el punto. Existe el límite, existe la función, y ambos valores son iguales. Y si aplico la definición del límite ahora de esta expresión, sí, solo si esto es cierto, para todo epsilon positivo, existe un delta positivo tal que delta de función de epsilon, de manera tal que para todo x que pertenece al dominio de la función y al entorno reducido de x sub 0, o a como quieran llamarlo, entonces la función, menos su límite, pero el límite ¿quién es para que sea continua? El valor de la función en el punto. Por eso escribo f de x sub 0. En valor absoluto es menor que x. Y esta es la definición de continuidad de una función desde el punto de vista del concepto de límite. Existe la función en el punto, existe el límite y ambos valores son iguales. Y eso es cierto, porque fíjense si yo practico cualquier función. Y esto es x sub 0. Este es un punto que pertenece al dominio. Fíjense, ¿existe el valor de la función? Sí, levanto la ordenada. Este es el valor f de x sub 0. Si calculo el límite, tomo un entorno reducido del punto. Cuando me acerco por izquierda o por derecha a x sub 0, la función se acerca a f de x sub 0. Por lo tanto, el límite es f de x sub 0. Si el límite es igual al valor de la función es continua en el punto. Por lo tanto, esta es la propiedad de continuidad de la función. Ahora, ¿una función puede ser continua en todo un intervalo cerrado? Que puede ser todo el dominio o un subconjunto del dominio de la función, sí. Y vamos a definir que una función es continua en un intervalo cerrado, AB, incluido ampliamente en el dominio de la función. Vamos a escribir ahora voy a decir que una función f de x es continua en un intervalo cerrado AB, incluido ampliamente en el dominio de la función, si solo si f de x es continua para todo x que pertenece al intervalo cerrado AB. ¿Qué quiere decir esto que acabamos de escribir en símbolo? Que yo voy a garantizar de que una función es continua en todo un intervalo, que puede ser todo el dominio o un subconjunto del dominio, si se verifican esas tres condiciones que hemos escrito en cada punto del intervalo.
En cada punto del intervalo existe la función, existe el límite y ambos valores son iguales. Si esas tres condiciones se verifican en cada punto del intervalo considerado, entonces puedo decir que la función es continua en todo el intervalo. Por eso decimos que la continuidad es una propiedad puntual, porque se analiza punto a punto. Y para garantizar que es continua en un intervalo, es porque se verifican esas tres condiciones de continuidad que hemos visto en cada punto del intervalo. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué es una propiedad puntual? Muy sencillo. Porque fíjense, si yo tengo esta función f de x, quiero analizar esa función y la voy a representar gráficamente. Dice, tengo la función f de x, que es la parábola x al cuadrado, si x toma cualquier valor distinto de 1, y vale 4 si x vale 1. Por lo tanto, si yo grafico esta función, de acuerdo a estas condiciones, bueno, para cualquier valor distinto de 1, tengo la parábola. Por lo tanto, si le doy 0 es 0, si le doy menos 1 me da 1, si le doy ya menos 2 me da 4, bueno, y así sucesivamente. Si le daría 1 no le puedo dar, sería un círculo abierto acá, porque 1 al cuadrado no está definida, porque vale 4 acá la función. Para 1 vale 4. Si ya le doy 2, vale 4. Entonces, fíjense cómo es la gráfica de esta función. Esa es la gráfica de mi función. Fíjense que si nosotros analizamos la continuidad en el punto 1 del dominio de esta función, fíjense qué pasa. Aplico las condiciones. Quiero ver la continuidad de esta función en el punto 1. Entonces tengo que aplicar las tres condiciones que hoy les enumeré. Debe existir la función en el punto 1. ¿Existe? Sí. Cuando x vale 1, la función toma el valor 4. Se verifica. Primera propiedad. Ahora debo calcular el límite. Entonces, el límite cuando la función tiende a 1, fíjense, acuérdense que yo tengo que trabajar en el entorno reducido del punto, porque el límite se calcula en el entorno reducido. Quiere decir que me acerco a 1 por izquierda y por derecha. Pero un instante antes de 1 y un instante después son valores distintos de 1, por lo tanto la función que tengo es x al cuadrado. Porque en el entorno reducido de 1, repito, un instante antes de 1 o un instante después son valores distintos de 1. La función es x al cuadrado. Por lo tanto, si hay este límite, me da 1. ¿Existe la función? Correcto. ¿Existe el límite? Sí. Pero ahora, la tercera condición dice que la función en el punto debe ser igual a su límite. 4, evidentemente, no es igual a 1. Por lo tanto, esta función es, y entonces, si no es continua, en vez de decir no es continua, digo es discontinua. En el punto 1. Y tengo que aclarar en qué punto es discontinua o no es continua. Porque si yo elijo otro punto, puede verificarse las tres condiciones. Como por ejemplo, si yo hubiese elegido el menos 2, con seguridad que en menos 2 se cumplen las tres condiciones. Y entonces es continua en el punto, por ejemplo, menos 2, punto 0. En cualquier otro punto es continua menos en 1. Por eso decimos entonces que la continuidad es una propiedad puntual, porque depende del punto en que estoy analizando la función, pueden cumplirse o no las condiciones. En este caso, por ejemplo, en el punto 1, esta función es discontinua. ¿Se entendió este concepto? ¿Se entendió? Pregunto y preguntando. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, mañana vamos a continuar con el análisis de la
continuidad, en realidad, de las discontinuidades, los tipos de discontinuidades y los tipos de especies de discontinuidades que pueden presentar las funciones, ¿sí? Así que continuamos mañana, son casi 9:20, y tienen un recreo y ya empiezan la clase del práctico de hoy. Muy bien, hasta mañana. No, profe. Hasta mañana, profe.